del amor romántico. Pero antes voy a ir al chat por si se me pasó algo. Listo, no, hasta el momento no, entonces sigamos. Estos son algunos de los principales mitos del amor romántico. Veíamos uno que es súper común, la idea de la media naranja. Y una de las cosas que sorprende de este mito, yo hace unos años trabajé con niños y niñas de 6 a 10 años y yo les decía, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno en la vida debe conseguir una media naranja? ¿Quién está de acuerdo? Y la mayoría de los niños y niñas levantaban la mano, niños entre 6 y 10 años. O sea, es un mito que empezamos a aprender desde muy jóvenes. También lo veíamos en el fragmento de la película de A él no le gustas tanto, en donde también, ¿no? Una niña desde pequeña empieza a interiorizar todos estos aspectos. Es decir, es importante darnos cuenta que estos mitos que hemos estado aprendiendo y descubriendo los estamos viendo desde que somos muy jóvenes a través de películas, música, lo que nos enseñan en el colegio y también nuestras relaciones familiares. O sea, es como todo un peso importante sobre cómo debemos amar. Entonces, ¿cuál es la idea de la media naranja? Y lo vemos en el dibujito. Uno, pues yo soy una persona incompleta, ¿no? Es eso. Además, como soy incompleta, necesito a otra persona que me complemente para poder estar completo, ¿no? Y esto también va muy asociado. Hay una mitad predestinada para mí, un alma gemela. Y esto es muy importante porque hay personas que, por un lado, se convencen de que esta persona es mi alma gemela, entonces se vuelve algo inamovible, ¿no? Entonces tengo que estar a todo lugar con esta persona, y lo veíamos en la canción, ¿no? No hay punto final. Pero también hay otras personas que empiezan es a buscar su media naranja y nadie les convence. Entonces, como que esta es mi media naranja, no, pero no es, no termina de ser. Debe ser que no he conseguido realmente a mi alma gemela. Y estas ideas entonces generan muchas insatisfacciones. Aquí lo importante de ver lo que hay detrás del mito es qué aspectos y qué consecuencias nos trae creer de manera rígida en estos mitos. Entonces, esta comprensión de que soy una persona incompleta siempre me va a dejar en estado de vacío. Por lo tanto, y además de un vacío que no puedo llenar conmigo mismo o misma. Entonces tengo que estar buscando en otras personas. El segundo, exclusividad y emparejamiento. Y es que tener una relación de pareja monogámica es natural y siempre ha sido así. Entonces, veíamos en este fragmento de que yo les decía, ¿no? Cómo se universaliza estas ideas sobre el amor y es como que todas las parejas, es natural que existan relaciones de pareja entre hombres y mujeres y que ellos se casen y tengan hijos. Eso es lo que nos han enseñado. Sin embargo, me parece importante aquí recordar que la monogamia, entendida como estas relaciones donde hay exclusividad sexual, afectiva, ligada por un matrimonio, donde se espera que se generen hijos, bueno, toda esta idea, y en donde usualmente también se espera que haya una relación jerárquica también dentro de esta relación, surgió precisamente con el surgimiento del capitalismo y fue precisamente porque decían, antiguamente esto no pasaba, antiguamente los hombres tenían varias mujeres, varias esposas, y la poligamia era mucho más común. Pero entonces después decían, pero si él tiene propiedades, ¿a quién se las va a dejar? Entonces la manera de garantizar que la propiedad fuera heredada de una manera clara fue a través de la monogamia. Entonces, digamos que el surgimiento de la monogamia no fue como que mágicamente todos decidimos que era la mejor manera, sino como que fue una manera de organizarnos socialmente. Y es importante tener esto en cuenta porque entonces, ya que vemos que esto ha sido organizado históricamente, socialmente, culturalmente, yo puedo elegir de qué manera me parece mejor hacerlo o no hoy en día, ya que no estamos, digamos, en esa época. Otro elemento que ocurre aquí en esta idea de exclusividad y emparejamiento es la idea de que no puedo enamorarme de más de una persona. Entonces es como que mágicamente me enamoro y ya no existe nadie más en mi vida. Y un punto aquí es que se espera que como me enamoro de una sola persona, entonces voy a ser fiel absolutamente y la fidelidad entendida como exclusividad sexual es usualmente como se suele entender, entonces como que es la única manera en la que puedo enamorarme y debo ser fiel. Es importante ahí entender que la fidelidad es una elección. Es importante tenerlo en cuenta. Dos, en la naturaleza existe múltiples formas de establecer relaciones de emparejamiento, ¿no? Vemos parejas que duran toda la vida, ¿no? Hay, por ejemplo, los caballitos de mar.
los caballitos de mar, que de hecho el que se embaraza es el macho, pero vemos que los caballitos de mar duran toda la vida. Pero también vemos, por ejemplo, en los chimpancés que tienen más de una pareja porque se puede garantizar mayor supervivencia de la especie así. Eso se ha demostrado a través de diferentes estudios. Entonces vemos que a veces acudimos a las ideas de la naturaleza para explicar algo, pero no necesariamente es así. Este tema de los celos y de la posesividad. Y veíamos en una de las preguntas que yo les hacía en el test del principio, ¿los celos son amor o no son amor? Entonces, usualmente se considera que cuando te celan es que hay amor y que es un requisito. O sea, muchas personas incluso se ofenden si no, no, es que no me cela, como si fuera una expresión del amor. Y también esta idea de le pertenezco como una propiedad, le pertenezco al otro y el otro me pertenece. Esta idea, la posesividad, está en la base de muchas violencias, que es lo que veíamos también antes. Hoy en día hay unas ideas en torno a los celos que han cambiado absolutamente, ¿no? Porque me parece muy importante, lo veía hace poco en una página que se llama Poliactivismo, porque es por si les interesa profundizar, que hace talleres sobre celos, y mencionaba cómo nos hablan de necesidades que no tenemos cubiertas en una relación y que a veces no sabemos identificar. Entonces, como que hay que ver los celos más allá de esta idea de expresión del amor y también empezar a entender qué hay detrás de los celos. O sea, esto no significa que entonces no voy a sentir celos nunca más en la vida y demás, y entonces voy a odiar que yo sienta celos. Los celos son una reacción natural, no hay emociones buenas y malas, cumplen una función. Entonces, detrás de los celos, en muchos casos, hay es una sensación de hay algo en esta relación que no me está terminando de funcionar, pero a veces no lo podemos admitir. Entonces, lo que socialmente nos dicen, no sientes celos, en realidad es que es amor o estos celos justifican cualquier cosa que pase. Vemos aquí esto. Vemos aquí otros mitos importantes. Voy a ir antes al chat por si acaso me perdí de algo. No, hasta el momento no. Sigamos. Bien. Mitos del amor romántico, estos otros que tenemos aquí. La omnipotencia del amor, y lo veíamos en la primera frase que aparecía ahí en el test del principio. Y es esta idea, el amor lo puede todo. Si hay amor verdadero, ¿no? Los obstáculos que se presenten en la relación no deben influir sobre la pareja. Y este es un asunto bien complicado porque en algunos casos hay relaciones que tienen bastantes daños internos que a veces son muy difíciles de manejar y las personas se sienten frustradas, pero es que si yo amo a la persona porque no es suficiente. Entonces, esta idea nos impide de alguna otra forma avanzar, precisamente porque tenemos esta idea de que debe durar para siempre, que lo vemos aquí en esta tercera parte, y entonces como que debe durar para siempre, entonces como que, ¿cómo hago compatible todo esto? Entonces, esta idea de la omnipotencia del amor en muchos casos impide que las personas avancen de otras formas o incluso en algunos casos podría ser necesario terapia, pero también es como que no voy a hacerlo porque el amor es suficiente para resolverlo todo. Y el amor entendido solamente como un sentimiento, a veces ni siquiera se entiende que el amor implica acciones, ¿no? Eso es importante también. Este segundo mito que vemos aquí en esta diapositiva lo hemos mencionado con la canción de Esclavo de tus besos, ¿no? La idea de que el enamoramiento es igual al amor. Entonces, si una persona deja de sentir estar apasionadamente enamorado, entonces ya no ama a la pareja. Y esto es bastante interesante. Hay personas que precisamente le huyen a lo que pasa después del enamoramiento. Hace poco escuchaba a una amiga que decía, yo ya descubrí lo que quiero, yo descubrí que quiero enamorarme. Entonces, como que, bueno, pero enamorarte es esa primera etapa, pero ¿qué va a pasar ahí después? Entonces, cuando ya desciende la química del amor, ya no vas a dar el paso después, porque el paso después es cuando empiezas a identificar cómo es la persona verdaderamente. Recuerden que en el enamoramiento la idealización es fundamental para el enamoramiento. Admiras completamente a la persona, todo lo que hace hasta cuando se equivoca es maravilloso, pero cuando ocurre el amor ves a la persona como es y entonces implica un reto mayor. Establecer acuerdos, ver realmente si qué es negociable o no es negociable dentro de esto. Entonces, bueno, este mito es bien interesante porque precisamente a través de las canciones, las películas y demás, esperan que todo el tiempo actuemos como si estuviéramos enamorados y que si no, pues hay algo mal.
Luego tenemos esta idea que ya hemos ido mencionando y es la pasión y perdurabilidad eterna, ¿no? El amor debe perdurar tras años de convivencia en la pareja. Y esto usualmente se concreta en una unión matrimonial. Entonces, en muchos casos las personas, hay parejas que dicen, no, yo no quiero convivir con esta persona, o sea, no, lo amo, la amo, pero no. Pero cuando aparece este mito, aparece una idea de qué es lo bueno y qué es lo esperable, y entonces, no, yo debería durar por siempre. En algunos casos no nos damos cuenta que hay relaciones de pareja que pueden durar 2 meses y está perfecto, como hay relaciones que pueden durar años y está perfecto. Pero el asunto de esto es que como se espera que perdure, en muchos casos las personas no se animan a terminar. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? O sea, si vemos las estadísticas, la mayoría de parejas se divorcian y a su vez la mayoría de parejas, o sea, la mayoría de personas tenemos relaciones monogámicas secuenciales. ¿Qué quiere decir? Estoy con una sola persona un tiempo, termino, luego empiezo con otra persona, termino. Eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de casos en nuestras sociedades. Pero con estas ideas a veces es un poco complicado. Por supuesto, tenemos ideales que vienen de tiempos anteriores, que es lo que vamos a hablar ahorita en un rato, y unas creencias que nos dicen que lo ideal es que permanezcamos siempre. Y no siempre, o sea, incluso hay parejas que terminan un tiempo, después deciden reformar y hacer nuevos acuerdos y volver a empezar. Entonces, esta idea de la perdurabilidad puede ser muy, muy compleja, porque hay momentos en donde la relación no se sostiene, en particular, por ejemplo, en las relaciones de violencia que veíamos antes. Es que ya no hay forma de sostener esto, porque es que estás violando mis derechos humanos. ¿Cómo voy a perdurar con alguien así? Entonces, antiguamente no existía el divorcio y las personas que se separaban pues tenían un montón de juicios encima, un montón de problemáticas encima derivadas de estas creencias del contexto. Entonces, lo que hacían era aguantar, pero el hecho de que hayan relaciones largas no implica que sean buenas relaciones, eso es importante tenerlo en cuenta, no es equivalente, a mayor años no es mayor calidad de la relación, porque entonces estas ideas de fondo pues nos pueden hacer bastante daño. Hasta aquí no sé si haya alguna pregunta o comentario. Sí, aquí Karen nos decía, en la omnipotencia del amor se evidencia mucho que por el tiempo de la relación de las personas indican que se debe superar todo. ¿Cómo se van a dejar de tener en cuenta estos años? Esto que dices, Karen, es buenísimo que lo menciones, porque el peso del tiempo que va asociado a esta de la omnipotencia del amor con esta idea de la perdurabilidad es una de las cosas que dificulta a la mayoría de personas tomar decisiones frente a relaciones que a veces no se pueden sostener. Esto no implica que todo el mundo deba separarse o que si hay un reto entonces corra a separarse. No, esa no es la idea que hay detrás, sino que deberíamos un poco reflexionar. ¿Qué es lo que me mantiene? La cantidad del tiempo, o sea, el pasado o el presente. Recordemos que en cualquier relación, sea de pareja o no, en cualquier relación, la relación se va retroalimentando con el presente. Si en el presente ya no hay nada que nos une, el pasado es algo para agradecer, pero no necesariamente debe limitarnos y marcar con quién o no debo estar. Y esto ocurre tanto en relaciones, tanto en mujeres como en hombres, porque a veces pensamos, pues no, bueno, vemos que usualmente las mujeres tenemos más carga de llevar el amor a cuestas, eso les voy a contar ahorita en todo lo que hablemos de la historia del amor, pero vemos también que en muchos casos muchos hombres tienden a tener esa sensación de yo llevo tantos años con esta persona, me siento súper insatisfecha, entonces como además estoy en una relación monogámica que me han dicho que es la manera adecuada y nunca lo he hablado con ella, porque fíjense que una de las cosas que nos enseña el mito del amor romántico es que no establezco acuerdos, todos asumimos que todos amamos de la misma manera. Entonces me siento incómodo, no sé qué. Entonces lo que suelen hacer muchos hombres, también ocurre en mujeres, pero es lo que suele ocurrir por la forma como nos hemos construido, es que muchos hombres entonces resultan andando con varias mujeres al tiempo y no abandonan la relación de muchos años, por justificar que llevan muchos años. Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta porque además es la idea, ¿no? ¿Cómo voy a perder el tiempo? Alguna vez eso me lo dijo también alguna persona. Uy, no, 30 años perdidos de relación. ¿Cómo así que 30 años perdidos? Lo único bueno fueron mis hijos. Espérame, ¿cómo así que 30 años perdidos? O sea, ¿qué es lo que te define que ganas o pierdes en el amor? ¿El número de años? ¿El que mueras junto a esa persona aunque haya sido infeliz 30 años? ¿Qué es lo que te garantiza qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, es muy importante como tenerlo en cuenta. Y viendo esto también, aquí Sandra también, incluso en ocasiones la pareja se mantiene unida solo por los hijos porque no hay objetivos comunes. Eso también es muy importante de tenerlo en cuenta.
el tema de los hijos en las relaciones. Porque muchas veces se cree que un hogar en donde están casados es lo que va a darle mayor bienestar a los niños y niñas. ¿Qué han encontrado los estudios sobre el tema? Más allá de que estén juntos o separados, lo que afecta a los hijos más que la separación son las relaciones conflictivas entre el padre y la madre, que puede ocurrir tanto si están separados como si están unidos. Entonces ellos como que incluso muchos hijos, niños y niñas es como, por favor, ya dejen de pelearse, o sea, sepárense ya y déjenos tranquilos, un poco como que el ambiente negativo. Entonces no es solo como estar juntos por estar juntos, sino que niños y niñas tienen la habilidad de identificar, porque así somos la mayoría de seres humanos, identificamos, leemos el contexto y podemos darnos cuenta cuando una persona, cuando una pareja están unidas realmente o cuando no, y se dan cuenta de esta relación. Entonces esto es muy importante porque a veces es como que no tenemos nada en común. Ahora, el asunto sería diferente, por ejemplo, que también hay parejas que lo han hecho de forma honesta y aquí el punto no es qué es lo bueno y qué es lo malo, sino qué es lo bueno para mí y cómo lo hago de una manera más explícita a mí y al otro. Entonces, hay parejas que dicen, bueno, nos interesa estar juntos porque compartimos una casa, sentimos que estando juntos podemos estar más pendientes y compartir más tiempo con mi hijo, hija o hijos, está bien, pero entonces no vamos a tener una relación de exclusividad, nada más vamos a mantener la convivencia, pero cada uno puede tener una relación aparte y demás, pero en esos casos hay acuerdos claros, ¿sí? Entonces como que el punto aquí siempre es no asumir las cosas, sino que ir también como construyendo y identificando con qué me siento cómodo, cómoda. Voy a volver también aquí, listo. Hay un mito muy importante también que está detrás de todo esto, el mito del libre albedrío. Y es a veces esta creencia, ¿no?, de que los sentimientos son íntimos, que son solo de la persona y que no hay factores sociobiológicos, culturales, ajenos a nuestra voluntad y conciencia. ¿A qué se refiere esta idea? Y es que a veces decimos, no, yo siento amor, yo siento esto, para mí esto es, pero en el fondo no nos damos cuenta que en el enamoramiento la parte biológica influye mucho en la relación. Dos, todos los elementos socioculturales asociados al amor nos están enseñando cómo debemos amar y cómo es adecuado no amar para el contexto en el que estamos. Y esto es muy importante porque a veces cuando asumimos que solamente es un sentimiento que me pertenezca a mí y que yo solo elijo y no me doy cuenta de todas las variables que están implicadas, no nos damos cuenta que el amor en realidad tiene mucho que ver con política, o sea, con la forma como nos relacionamos seres humanos, hombres y mujeres. Fíjense que detrás de todas estas historias que veíamos, aparecen siempre las mujeres como perjudicadas. ¿Y por qué es esto? ¿No? Como que estas relaciones de amor nos hablan de unas relaciones estructurales, de un sistema, de cómo está organizado el sistema. Lo otro es que no nos damos cuenta que la forma de amar cambia en función del contexto. Fíjense que una de las cosas que a mí me impactó cuando estuve en India por un tiempo muy corto, pero una de las cosas que me impactaba es que la expresión pública del afecto solo se daba entre hombres y eran hombres heterosexuales, es decir, no eran hombres gays. Entonces, los hombres caminaban cogidos de la mano por la calle, incluso uno los veía sentados en un parque y se acariciaban la cabeza, y las parejas de estos hombres, las mujeres que eran parejas de estos hombres, uno no caminaban igual, uno al lado del otro, sino ella iba siempre detrás. Él indicaba cuándo ella debía hablar en muchos casos, ¿no? Ella hablaba y él como a veces, bueno, ya, nos vamos, y ella, ¿no? Él marcaba la pauta de la relación, pero no había expresión del afecto de una manera pública. Eso no significa que en el ámbito íntimo no existiera, pero en esta sociedad esto era considerado lo normal. La expresión del afecto entre parejas solo se da al interior del hogar y los hombres solo expresan afecto en público hacia otros hombres. Entonces, cuando uno empieza a descubrir cómo en otras culturas se maneja de formas diferentes, también nos empezamos a dar cuenta, bueno, eso quiere decir que no es natural de alguna otra forma amar como nos dicen que amemos, sino que yo puedo también elegir con qué estoy de acuerdo y con qué estoy en desacuerdo y construir mi propia versión de amar. Y eso es como clave entenderlo también para no sufrir tanto por amor.